tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a la segunda temporada del Podcast Matero. ¡Qué lindo! Espero que hayan arrancado el 2023 con toda la energía y las buenas vibras. Este episodio es el episodio número 10 y esta es la primera parte. Y vamos a tratar un tema delicado, los excesos. Este episodio, al tener dos partes, lo hago así para que sea más fácil de digerir. Y en esta primera parte vamos a hablar de los excesos, de drogas y del alcohol. Así que agárrate bien fuerte. Empezamos. Cuando hablamos de los excesos, podemos abordarlos desde muchas aristas diferentes. Los más fáciles de mencionar podríamos decir que son las drogas y el alcohol, de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con otro tipo de vicios, como por ejemplo el cigarrillo? ¿Qué pasa cuando los excesos los abordamos desde un punto de vista de una característica personal? Por ejemplo, si una persona es demasiado agresivo o agresiva, posesivo, celoso, celosa, etc. Cuando hablamos de los excesos, estamos mencionando conductas que son tóxicas, tanto sea para esa persona en sí como para los demás. Si me preguntas a mí, particularmente, creo que todos los excesos tienen un link con alguna problemática emocional, alguna carencia o alguna necesidad insatisfecha. Este episodio sinceramente va a ser delicado y lo quise hacer el primer episodio de la segunda temporada para mencionar de que vamos a profundizar sobre algunos temas y, mate de por medio, vamos a hablar con el corazón en la mano. Así que si te parece, te pido que me acompañes en esta segunda temporada porque seguramente va a haber algo que te va a servir. Hablamos entonces de las drogas y sin necesariamente hacer hincapié particular en ninguna de ellas o si es más o menos dañina o adictiva, sino que lo vamos a enfocar desde el necesitar o querer escaparse, entre comillas, o estar en otra realidad. Por mencionar a una en particular y simplemente hacer esta excepción, podemos o no estar de acuerdo con el consumo de marihuana, pero a lo que no podemos escaparnos es a la realidad de que esta planta tiene muchísimos usos y o beneficios terapéuticos. Por ejemplo, te dejo 5. Combate el dolor, es analgésica, alivia las náuseas y estimula el apetito. Y por ejemplo, esto es fundamental para combatir el efecto de algunos medicamentos muy fuertes o mejorar trastornos relacionados con la comida. La marihuana puede sustituir a los opiáceos para mitigar el dolor, por ejemplo, como antes dijimos, es analgésico. Pero en este caso estamos hablando de los opiáceos, por ejemplo, como la morfina, que tienen un porcentaje de adicción enorme. Otro gran beneficio es que ayuda en la demencia y en las enfermedades degenerativas. Ralentiza, por ejemplo, la progresión del Alzheimer. Y también, para dejarte el último beneficio, es efectivo contra los trastornos del sueño y las pesadillas. Entonces, hablando específicamente de la marihuana, el efecto que produce el fumar o el consumo del THC, que es el compuesto que produce los efectos alucinógenos, etc., no es el mismo que produce esta planta en otro tipo de preparados o con otros beneficios. Ni que hablar de los otros usos que tiene, como por ejemplo hacer ropa, papel, materiales de la construcción, etc. Entre comillas o entre paréntesis, mejor dicho, te digo que hubo un gran lobby por parte de la industria del algodón para suplantar al cannabis en la industria textil, porque antes la ropa no era de algodón, sino que era de cannabis. Las fibras son más resistentes. Pero bueno, habiendo hecho esta aclaración, quiero generar esa diferencia entre esta planta natural con respecto a otras sustancias químicas, sintéticas o de laboratorio, y que por cuestiones de censura no voy a mencionar, pero todos sabemos de cuáles puedo llegar a estar hablando. Como diría Ricky Martin, de María, entre otras cosas más. Entonces, podemos decir que como factor común del consumo de drogas y del consumo del alcohol,
tenemos el hecho de querer alterar una realidad. O queremos escaparnos, escondernos, o queremos que todo vaya más rápido. Cualquiera de estos efectos puede ser por un tiempo corto, mediano o largo, según la sustancia consumida o según el efecto retardado de esa sustancia. Puede ser para sentirme más libre o desinhibido, desinhibida, o que directamente soy otro tipo de personaje, de avatar. A modo de ejemplo personal, y porque nadie está ajeno a este tipo de sustancias, les voy a comentar una oportunidad cuando fui a una fiesta electrónica, por allá por mis 20 y pico de años, y consumí algunas cositas de ese ambiente como para degustar, para experimentar la experiencia. Probé algunas cosas y para no entrar en demasiados detalles, simplemente les cuento que lo que sentía era de que mi cuerpo no dejaba de moverse y ese efecto duró unas 6 horitas. Yo sentía que tenía un estado de excitación extremadamente intenso y donde los sonidos frenéticos de la música o la vibración que se sentía causaban que mi cuerpo no pueda parar de moverse o que quiera moverse a esa frecuencia. De hecho, como anécdota dentro de esta anécdota, les cuento que había una hilera de luces LED donde si la mirabas fijo no pasaba nada y si movías tu cabeza de un lado para el otro, como hacías cuando estabas como al ritmo de esa vibración frenética, aparecía el logo del camello de Camel. Una cosa increíble a nivel publicitario. Pero bueno, algo que también, además del camello de Camel, que me llamó la atención, fue de que por más de que uno estaba rodeado de personas y estábamos en un boliche con mucha gente, se podían ver diferentes grupos que estaban juntos, pero a la vez se respiraba un aire de individualidad, donde cada persona estaba básicamente en su propio mundo, en su propia realidad, y que simplemente estaba al lado de otras personas, pero que no se sentía esa conexión de estar realmente juntos. No sé si me explico bien. A mi entender, este tipo de sustancias químicas de laboratorio y que no ofrecen ningún otro tipo de beneficio para el cuerpo, sí o sí tienen este componente de querer estar en otro estado, en otra realidad. Y por más que las personas que consumen regularmente este tipo de sustancias o que son adictas a este tipo de sustancias, quizás van a decir de que simplemente lo hacían o lo hacen por diversión o por compartir un momento con personas afines, porque no sé si llamar a esas personas amigos o amigas. Y que creo también que por el tipo de sustancia utilizada o el efecto que provoca esa sustancia, que el concepto de diversión y de hacerlo por diversión no necesariamente tendría que estar asociado, me parece a mí. Acá es cuando se empiezan a mezclar estos comportamientos con los tejidos en los cuales está creada la sociedad en la que habitamos. Porque muchas veces este tipo de sustancias, que de vuelta no tienen ningún beneficio para nuestro cuerpo, o de una actitud que no tengan un beneficio para nuestro cuerpo, se hacen parte fundamental o inclusive hasta, entre comillas, necesarias de contextos que nos hacen creer que sin eso no podemos divertirnos o pasar un buen momento. Y además de ese contexto que está como entrelazado con esas sustancias tóxicas, lo que más ruido me hace a mí personalmente es el hecho de asociar sí o sí el hecho con algo que es notoriamente nocivo para mi cuerpo, mi mente, mi sistema nervioso, con algo que me divierte. Es como que me divierte mi autodestrucción o mi autotoxicidad, mi autoenvenenamiento. Y esa, por ejemplo, puede ser uno de los primeros indicios de por qué, a mi entender, todo este tipo de comportamientos o este consumo excesivo de cosas tiene un componente tanto emocional como psicológico o psicológico. Y a ver, acá tenemos que ser tolerantes, no es que es todo blanco o negro. No tenemos que convertirnos en monjes tibetanos que viven arriba de una montaña y que no disfruten de ningún tipo de veneno, por así decirlo. Pero para mí, la gran diferencia está en el famoso darse cuenta. Lo que sí podemos mencionar
es que estas sustancias químicas tienen una condena social, como también la marihuana tiene una condena social por una gran parte de la sociedad. Y ahí quizás podemos meternos en esto de que lo prohibido también genera ese objeto de deseo, como de algo que quiero y no puedo tener. Pero bueno, ahí ya nos estaríamos metiendo en otro tipo de cuestiones. A lo que sí voy es al hecho de que al tener la condena social, el consumo de este tipo de sustancias quizás pueda servirnos como una ayuda o una alerta para no recurrir a su consumo tan seguido o que ese consumo no sea tan desmedido. Pero ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de veneno y este veneno no tiene la condena social? Porque eso es exactamente lo que pasa con el consumo del alcohol, y esto lo hace extremadamente peligroso. Cuando digo el consumo de alcohol, no estoy hablando de la copita de vino para disfrutar una tabla de quesos o de una cervecita para disfrutar con un amigo. No, estoy hablando del consumo desmedido, ese que me lleva a comportarme de otra manera o de hacer cosas que sin estar en ese estado quizás no las haría. Según la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, unas 95.000 personas al año mueren por causas relacionadas con el alcohol. Y también en el 2020, 92.000 personas aproximadamente murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Y estos números son alarmantes, por decir algo. Acá, nuevamente hablando a nivel personal, entre mis 18 y 25 años aproximadamente, la verdad es que consumía mucho alcohol. Y sinceramente tengo un millón de anécdotas de cosas que me pasaron. Algunas graciosas y positivas, otras no tanto, por el consumo excesivo de alcohol. En cierta forma, creo que todas esas experiencias o todos esos excesos, en esas edades particularmente, pueden llegar a ser parte importante de justamente hacer amistades, conectar con personas o entender un poco más quiénes somos como personas, etcétera, etcétera. Y cuando mi hijo sea adolescente, no voy a ser ese padre que le va a decir no fumes o no tomes alcohol, porque creo que también tenemos que pasar en cierta medida por esta etapa para aprender las cosas que esa etapa nos va a dar como aprendizaje, y con sus errores y con sus virtudes, etcétera, etcétera. El proceso nunca es fácil o lineal. Y acá es donde quizás está una de las grandes diferencias que yo veo a nivel social, en el hecho de que las sustancias químicas que estuvimos hablando en un principio tienen esta condena social. Está mal visto consumir ese tipo de sustancias muchas veces, pero en cambio el alcohol pareciera que está completamente aceptado. Y hasta inclusive, si una persona no quiere tomar alcohol, cosa que también lo he hecho en mi vida por años, lo más probable es que reciba una gran presión social o familiar por consumir alcohol. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo en la sociedad puede jugar un gran papel en que una persona consuma más alcohol o que tenga muchas más posibilidades o lugares en donde esté bien visto el consumo del alcohol. Y si empezamos a hablar de la persona que ya consume alcohol de una manera desmedida, o si recurre seguido al consumo de drogas en exceso, obviamente que también tienen una connotación emocional, porque el consumo desmedido del alcohol, como el consumo desmedido de cualquier sustancia nociva para nuestro cuerpo, están tratando de tapar un problema, una situación, algo. Es una necesidad insatisfecha que esa persona debe tener y que recurre al consumo de este tipo de sustancias o bebidas para intentar olvidarse de nuevo, algo o alguien o alguna situación en particular. Y seguramente que habrá alguna persona que me diga, bueno, pero yo lo hacía para divertirme o la pasaba bien con mis amigos o mis amigas, y eso lo entiendo y hasta, como ya dije, lo hice personalmente. Pero ese consumo y ese tipo de comportamientos tiene un espacio,
y ese espacio está medido, tiene un límite o tendría que tener un límite. La diversión, por el hecho de pasar un buen momento, tendría que llegar hasta un cierto punto, y más allá de ese punto, quizás tendríamos que empezar a hablar de otro tipo de cuestiones, donde la diversión ya no tendría que ser parte. Entonces, aquí me parece extremadamente importante el hecho de, primero, darse cuenta. El famoso ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Dónde me veo en cuestión de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Veo la posibilidad de llegar a ese lugar? Y sí, lo sé, querido oyente. Todas esas preguntas son muy difíciles de hacernos. Son preguntas profundas, de autoconocimiento. Preguntas que a su vez son difíciles de esquivar o de intentar tener una respuesta. Y también son especialmente complejas en la etapa de la adolescencia o preadolescencia, que es justamente cuando este tipo de comportamientos o de hábitos de experimentar cosas empieza. Entonces, justamente este tipo de preguntas son las que nos ayudan a ser conscientes de nuestro estado emocional o de nuestro estado mental. Son justamente ese tipo de preguntas las que nos ayudan a sanar heridas emocionales o las que nos ayudan a superar un estado mental que no sea positivo. Y para eso creo que cualquier momento es bueno, porque cualquier momento en tu vida puede ser importante para solucionar, para sanar una herida, para mejorar un estado físico, psicológico o mental. Desde nuestro espacio y desde nuestra madurez emocional que podemos tener hoy en día, podemos darnos cuenta de cómo alguna persona necesite ayuda en este momento o simplemente un consejo, o podemos reevaluar de nuestros comportamientos pasados. ¿Cómo venimos hasta ahora? Este tema sé que es picante, pesado, es un tema profundo. Te dije que en esta segunda temporada íbamos a hablar de temas en profundidad. Y a ver, creo también es súper importante mencionar de que este episodio no es para juzgar a nadie. Simplemente lo que quiero generar es conciencia de ciertos comportamientos, de ciertas acciones que pueden llegar a tener una consecuencia no tan positiva. Así que, si todavía no me estás siguiendo en Instagram, te pido por favor que me sigas en hacete.unosmates, porque ahí es donde vamos a poder conversar, donde me podés mandar un mensaje o donde simplemente con un comentario o en algún posteo podemos estar en contacto y podemos seguir conversando de este tipo de temas. Ahora bien, lo que quiero hacer es analizar 3 pautas para que puedas reconocer alguna actividad o comportamiento y relacionarla con algún espacio emocional. Y espero que ojalá alguna de estas te haga sentido, aunque sea en una parte chiquitita. Estas pautas no están necesariamente en orden. La idea sería simplemente ver si resuenan con vos o no. Entonces, primera pauta, hablamos del enojo o resentimiento. Estas son 2 emociones que son muy fuertes y pueden llevarnos a lugares que son oscuros y que encima son 2 emociones que son altamente resistentes al tiempo. Uno puede estar enojado con otra persona durante años o durante quizás toda su vida. Entonces, habiendo dicho esto, te pregunto, sinceramente, ¿estás enojada? ¿Enojada? ¿Estás enojado con alguna persona? ¿Con alguna situación? ¿Estás enojado o enojada con vos mismo? ¿Con vos misma? ¿Tenés resentimiento por algo que haya pasado en el pasado y que no podés superar? ¿Sentís que eso no te deja salir adelante? Estas 2 emociones suelen generar rebeldía, suelen generar el querer demostrar, entre comillas, y podemos querer intentar conseguir ese objetivo de querer demostrar, de ser rebeldes contra algo o contra alguien, con algún comportamiento que nos haga sentir poderosos, poderosas, algo que nos haga sentir invencibles y que nos haga
demostrar de que podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ser mejor, poder superar, no enojarse o poder superar a una persona, a una situación. Acá cada uno es un mundo. Segunda pauta. Tristeza. Esta emoción también es muy fuerte y también puede durar mucho tiempo. En el caso de la tristeza, creo que el alcohol es el veneno a elegir, porque sentimos un gran alivio con apenas unos mililitros. Así de poderoso es el alcohol y por ende así de peligroso también es. La tristeza también muchas veces nos arraiga al pasado y es una herida que está abierta y que nos sana y muchas veces no nos deja disfrutar ni vivir enteramente en el presente. Y por último, quiero mencionar a la ansiedad. Esta emoción o sensación nos catapulta hacia el futuro, de querer que algo llegue y de no poder disfrutar el tiempo presente hasta que eso llegue. Desde la ansiedad podemos generar grandes trastornos en el momento presente y podemos generar algún tipo de comportamiento que nos haga sentir como que queremos que el tiempo pase más rápido, que nosotros nos movemos más rápidamente o que estamos moviéndonos o estando en una frecuencia más rápida. Habiendo conversado de estas 3 pautas y de todos estos comportamientos, simplemente quiero dejarte con una reflexión, con que vos reflexiones y cerrar la primera parte de este gran episodio dejándote ese espacio para que puedas ser introspectivo o introspectiva con tu propio proceso, con tu propio camino del cómo te sentís, cómo estás, desde dónde viniste, a dónde estás y a dónde querés ir. Y también quizás ayudarte a que si estás solucionando cualquier tipo de situación, a que seas consciente del camino que estás transitando y de que lo valores, que entiendas que ese proceso puede llevar su tiempo y que no es un proceso lineal. Sanar heridas o superar situaciones es un proceso muy profundo y puede llevar mucho tiempo. Lo importante es que seas consciente del gran trabajo que estás haciendo. Seguramente que este proceso de sanación va a tener sus altibajos, sus momentos de euforia y quizás sus momentos de tristeza, pero nuevamente, lo importante a mi entender es ser consciente y seguir yendo hacia adelante. Espero sinceramente, de todo corazón, que aunque sea alguna de las cosas que hayamos conversado, te haya hecho sentido. Espero que esta primer parte de este episodio te ayude a ser un poco más consciente de tu proceso y también de tus comportamientos. Disfruta, reí, divertite, conecta con personas, hacé amigos o amigas, pero también sé consciente de tus comportamientos positivos y negativos. Sé consciente de tus luces y de tus sombras. Y espero que este episodio te haya ayudado, aunque sea un poquitito, a sanar lo que sea que tengas que sanar. Desde este humilde espacio te mando un gran abrazo y te agradezco de corazón por acompañarme en esta segunda temporada. Nos estamos viendo pronto con la segunda parte de este gran episodio y te pido por favor, hacete unos mates, dale.